Buenas tardes, ministro de la Presidencia. Gracias por venir al diario.es. Gracias a vosotros por invitarme. Ayer salió del Senado definitivamente aprobada la Ley de Memoria Democrática. ¿Han traicionado a una parte de los españoles o la memoria de la transición española con la aprobación de esta ley? Muy al contrario, la ley reivindica lo mejor de nuestra historia reciente y reivindica la transición como el pilar fundamental de la democracia y de la Constitución. Y de hecho lo dice la ley, de tal manera que no hay mucho que discutir sobre esto, porque la propia ley habla de la transición como el pilar fundamental, como la base en la que sustenta nuestra democracia. Lo que hicimos ayer aprobando la ley fue dar mayor dignidad a nuestra democracia. Teníamos una deuda que saldar con las víctimas de la guerra civil, de la dictadura, del golpe de Estado. Y ayer la ley que se aprobó en el Senado definitivamente fue eso, saldar una deuda con toda esa gente que sufrió, que perdieron muchos la vida, muchos años de libertad, muchos tuvieron que abandonar su país, se tuvieron que exiliar, y toda esa gente teníamos esa deuda con ellos de la democracia española, y ayer la saldamos. 128 votos a favor y 113, creo recordar, en contra. ¿No es una mayoría incontestable para una ley de la envergadura de la que estamos hablando? Pues tiene usted razón, no es una mayoría que hubiéramos deseado. De hecho, yo creo que es una ley de memoria homologable con cualquier país europeo que haya sufrido dictaduras, como España, y por tanto yo lo que no entiendo es que no hubiera tenido una mayoría mucho más amplia, porque mire, lo que hacemos es poner en el centro a las víctimas. Es una ley sobre todo para acompañar a las víctimas y para de una vez por todas cerrar heridas. Cuando una persona no sabe dónde tiene los restos de sus seres queridos, es una persona que no puede cerrar la herida. Y lo que hacemos es apostar claramente por las víctimas, por homenajearlas y también por cuidarlas para intentar recuperar sus restos y que sea una actuación que financie el Estado, porque es una actuación que la democracia tiene que financiar, no tienen que ser las propias familias. Esto es una seña de identidad de la ley y, por tanto, sinceramente, a mí me llama mucho la atención que la derecha, no hablo ya de la ultraderecha, pero hablo de la derecha, si fuera una derecha moderna, europea, civilizada, sería una derecha que hubiera apoyado esta ley. ¿Intentaron en algún momento buscar el apoyo del Partido Popular? ¿Hubo alguna negociación? Fue imposible. Desde el principio ellos consideraron que no podían de ninguna manera dar ningún tipo de apoyo a la ley de memoria y sinceramente yo lo lamento, porque en otros países europeos de nuestro entorno, como es el caso de Francia o de Alemania, la memoria es un gran lugar de encuentro y de consenso, son los valores democráticos, en los que todos los partidos democráticos tenemos que encontrarnos, y aquí lo que ocurre, lamentablemente, es que la derecha no ha sido capaz de soltar lastre. Y como no ha podido soltar el lastre, pues no puede apoyar una ley de memoria que, ya le digo, yo animo a que lean la ley de memoria de principio a fin y que nos digan exactamente en qué están en desacuerdo. Porque no se puede estar en desacuerdo cuando se está apoyando a las víctimas, cuando se están generando políticas públicas para superar definitivamente la dictadura y condenarla, para apoyar a las personas que sufrieron represión. De verdad que de lo que estamos hablando es de cultura democrática, de valores democráticos, y es difícil de entender que la derecha no lo haya apoyado, pero ya le digo, no han soltado lastre. Ministro, ¿Bildu es el mejor compañero de viaje para reivindicar la memoria democrática de este país? La ley de memoria ha salido, salvo con la derecha, con todos los grupos parlamentarios apoyando o en algún caso con alguna abstención. Es una ley que sale tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado con una mayoría de todas las fuerzas políticas que no están situadas en la derecha o en la extrema derecha de nuestro país. Y mire, lo que hacemos es, en esa ley, dar un paso adelante, dignificar nuestra democracia, dignificarla. Y creo que, sinceramente, yo echo de menos que hubiera estado la derecha, una derecha democrática, moderada, hubiera normalmente apoyado una ley de memoria de estas características, porque yo, insisto, no hay nada en la ley de memoria que no sean valores democráticos, que no sea superar las viejas heridas y las peores épocas de la historia reciente de nuestro país, y no hay nada que no sea reivindicar la transición, la Constitución y la democracia. Por tanto, lo que hay que preguntarse es por qué la derecha no está en esta ley. ¿Se le atribuye a Bildu esa enmienda por la cual el Gobierno se compromete a crear una comisión que estudie posible vulneración de derechos humanos hasta el año 83, es decir, ya con unos años de democracia en este país? ¿Puede explicarnos cómo se gestó aquello? Porque no parece que fuera
una enmienda de Bildu, ¿no? No, no fue una enmienda de Bildu, es una de las mentiras que se han repetido hasta la saciedad en el debate sobre esta ley de memoria. Es una enmienda del Grupo Socialista, del Grupo de Unidas Podemos, y es una previsión que contienen todas las leyes de memoria de los países europeos de nuestro entorno. La ley de memoria termina su vigencia con la entrada en vigor de la Constitución, en el año 78, por tanto. Y sin embargo, los historiadores, los catedráticos, los memorialistas nos dicen que siempre hay ciertas inercias donde puede haber violaciones de derechos humanos una vez que entra en vigor la Constitución, y que un periodo razonable puede ser, como es el caso, 5 años. Y es que en España han ocurrido, ha habido violaciones de derechos humanos una vez que la Constitución estaba en vigor. Por ejemplo, el caso de la estudiante Yolanda González, que es asesinada en el año 80 por fascistas. Hubo líderes de movimientos vecinales de Orcasitas en Madrid que también fueron asesinados por fascistas. Y esto también ocurrió en el año 80, el año 81. Es decir, por supuesto que ha habido violaciones de derechos humanos después de la entrada en vigor de la Constitución. Y creo que es bueno para una democracia estudiarlos, estudiar esas violaciones de derechos humanos a personas que lo que estaban haciendo era defender la democracia y la consolidación de la democracia. Es una comisión quien va a estudiar, que no es una comisión formada por ningún tipo de, digamos, representantes del Estado, sino que van a ser expertos, van a ser catedráticos, miembros de la academia, para analizar cuáles son esos casos y de alguna manera tratar de reparar la memoria de estas personas que incluso después de entrar en vigor la Constitución también perdieron la vida o vieron vulnerados sus derechos humanos por defender la democracia y la libertad. Y esa es la comisión que se va a constituir y que, ya le digo, va a ser un informe técnico donde se van a explicar estos casos y donde vamos a ver si somos capaces de encontrar algún punto de reparación, incluso moral, porque la mera existencia de ese informe del comité técnico ya va a ser una reparación moral para estas personas y para sus familiares. ¿Cuándo saldrá Primo de Rivera del altar mayor de Cuelgamuros? La ley establece que no puede haber nadie en un lugar preeminente en el altar mayor de Cuelgamuros, y por tanto, una vez que entre en vigor la ley, a partir de ahí se iniciarán las actuaciones encaminadas a conseguir que se sitúen sus restos mortales en otro lugar, que puede ser dentro de Cuelgamuros o en el lugar que decida la familia. Nosotros ahí, como ya demostramos en la exhumación del dictador, nosotros somos respetuosos con las decisiones de la familia y queremos hacerlo de una manera en la que se mantenga la dignidad del entierro de Primo de Rivera. ¿Y no teme que se pueda paralizar o demorar en los juzgados, como ocurrió con Franco o con los hermanos La Peña? Es el cumplimiento de una ley, Creo que lo ideal, desde luego, sería hacerlo de la mano de la familia, comprendiendo que se trata de dar cumplimiento a un mandato que establece una ley, que es una ley que está en vigor, y para nosotros sería lo ideal. Nosotros no queremos que esto se convierta en un procedimiento judicial, queremos hacerlo de manera razonable y, si es posible, de la mano de la familia. ¿Con esta ley se cierra o España cierra definitivamente la página del franquismo o será necesaria otra ley dentro de 15 años? Creo que no, creo que será la ley de memoria definitiva en nuestro país, porque cierra o intenta cerrar las heridas de manera definitiva. La ley del año 2007, que fue un avance muy importante, la ley del gobierno Zapatero en materia de memoria, desde luego fue la primera ley de memoria en nuestro país y fue un avance indiscutible. Sin embargo, es verdad que posteriormente ha habido recomendaciones de organismos internacionales, incluso de un relator de Naciones Unidas, de Pablo de Grave, ha habido también otras leyes autonómicas y ha habido, pues, como es lógico, también reivindicaciones de las asociaciones memorialistas. Y, por tanto, creíamos necesario hacer una ley de memoria que de una vez por todas pueda cerrar las heridas, que intente explicar sobre todo a nuestros jóvenes, cuál ha sido la historia reciente de nuestro país, qué significó el golpe de Estado del 36, qué significó la guerra civil, qué significó la dictadura, que hubo víctimas que lucharon en la guerra en los dos bandos, pero que también hubo víctimas de la represión franquista, y también explicar y dar valor a lo que ha sido lo mejor de nuestra historia, donde está la transición, la consolidación de la democracia y la Constitución española. Y desde ese punto de vista, si conseguimos homenajear a las víctimas y ponerlas en el centro, que haya personas que después de décadas, porque ha llegado con mucho retraso esta ley, después de décadas consigan recuperar los restos de sus familiares, y también conseguimos que nuestra democracia sea un poco más digna,
pues creo que habremos cumplido. Con esta ley, las víctimas del franquismo dejan de ser víctimas de segunda para la democracia española. Claro, la ley salda una deuda con todas ellas, porque fueron personas que no solo fueron víctimas del golpe de Estado, de la guerra o también de la dictadura, sino que fueron vilipendiadas por la dictadura y no fueron en ningún caso reconocidas como víctimas por la dictadura. Y por tanto ahora, con décadas de retraso, las homenajeamos y las ponemos en el centro de nuestra acción política y, lo que es más importante, les trasladamos que han sido absolutamente imprescindibles para la consolidación de la democracia en España. Es decir, damos valor a su lucha por la democracia y por las libertades. Ellos, que durante décadas fueron los perdedores de la guerra, ahora podemos decir que han ganado, y han ganado moralmente. Porque la España de hoy, la España democrática, europea y constitucional de hoy, es la España por la que muchos de ellos soñaron y lucharon. Pues hablemos de presupuestos que también han sido aprobados en el Consejo de Ministros esta semana y hoy mismo han entrado en el Congreso. Han ocultado a sus socios de gobierno, a Unidas Podemos, el incremento del 26% en el gasto de defensa, como ha dicho el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Creo que esta pregunta ya ha sido respondida por varios ministros en distintas entrevistas y distintas declaraciones públicas. A mí me parece un debate muy menor comparado con lo que supone de avance la Ley de Presupuesto General del Estado, y que 6 de cada 10 euros que se va a gastar el Estado, 6 de cada 10 euros, va a ser inversión social, que a mí me gusta llamarlo más inversión social que gasto social, porque es inversión en seguridad, en tener una red para que todo el mundo sepa que cuando le van mal dadas las cosas en una temporada de su vida, porque se queda sin empleo, porque tiene una enfermedad o porque no tiene capacidad económica para mandar a sus hijos a la universidad, ahí está el Estado para garantizar un nivel de vida digno a toda la ciudadanía. Y esos son los presupuestos generales del Estado, 6 de cada 10, con algunas partidas. Fíjese, en materia de dependencia, el gobierno del Partido Popular y del señor Rajoy se olvidaron de la dependencia, dejaron a personas con discapacidad que necesitan una ayuda adicional del Estado, las dejaron a su suerte. Nosotros hemos aumentado un 150% las partidas en dependencia, por poner un ejemplo, por no hablar de becas o no hablar de atención primaria. O sea, creo que esto es lo fundamental de los presupuestos. Vale, le parece un debate menor, pero ¿les enseñaron o no el cuadro presupuestario a los ministros de Unidas Podemos? Pues pareciéndome un debate menor, como me lo parece, porque creo que lo importante es el avance que supone la ley de presupuestos. Las personas que estaban en la mesa de negociación, como es lógico, conocían la información y conocían. Entonces, el reproche de Pablo Echenique podemos decir que iba a los negociadores que designó Unidas Podemos y no tanto a la parte socialista del gobierno. No quisiera yo comentar las declaraciones del señor Echenique, entiendo que será él quien las pueda explicar mejor que yo. Pero bueno, en todo caso, lo importante es la aprobación de los presupuestos, que vamos a tener presupuestos 3 años seguidos en tiempo y forma, en unos momentos de tanta incertidumbre y de tanta inestabilidad en el conjunto de Europa y en el conjunto del mundo, le diría. El gobierno de España ha sido un gobierno estable, que ha mantenido un rumbo claro de apoyo y de protección al 95% de la población, a la inmensa mayoría de la gente. O sea, es difícil encontrar un español que no haya tenido una política pública que le haya beneficiado directamente. 3,6 millones de empleos protegidos con los ERTEs, 1,5 millones de autónomos, también que que han tenido ayudas y que van a tener un régimen fiscal más beneficioso, 1 millón de personas con becas muy superiores a las que cobraban. Esto es lo importante, para esto estamos en política. El carácter social de los presupuestos es indiscutible, salvo para la derecha española, pero tienen un carácter electoralista también para el gobierno. Bueno, nosotros somos un gobierno socialdemócrata y un gobierno progresista, y por tanto un gobierno progresista lo que hace es apoyar al 99% de la población, y eso es lo que hacemos con estos presupuestos, como lo hemos hecho con los anteriores y los haremos con los de años sucesivos, porque nosotros creemos en un estado del bienestar fuerte, donde todo el mundo tenga la tranquilidad de vivir en un país que no abandona a nadie a su suerte, que siempre va a haber un estado del bienestar que te proteja cuando tienes más dificultades, con unas políticas tanto públicas como fiscales que beneficien a los trabajadores, a las trabajadoras, a las clases medias del país, a las inmensas mayorías. A esa gente nos dirigimos. Si a la derecha
los presupuestos le parecen mal, pues que nos digan concretamente qué partidas recortarían ellos, porque es lo que el Partido Popular cuando gobierna hace, recortar partidas, que al final es provocar sufrimiento en personas que necesitan apoyo y que los gobiernos de derechas se lo niegan. Ahora les toca sumar apoyos en el Congreso para sacar adelante los presupuestos. ¿La ley de vivienda es un escollo para conseguir el respaldo del bloque de la investidura? La ley de vivienda es independiente de la ley de presupuestos. La ley de vivienda fue un acuerdo que se adoptó en el seno del Gobierno en el marco de la negociación de los presupuestos del año pasado, anterior. Y el acuerdo se cumplió porque desde el Gobierno aprobamos una ley de vivienda y se mandó a tramitación parlamentaria. Ahora se está discutiendo en tramitación parlamentaria y nosotros lo que deseamos es que salga adelante la ley. Queremos que la vivienda sea el quinto pilar del estado del bienestar, pero tenemos que hacerlo lógicamente en unas condiciones en las que nosotros consideremos que son buenas para los propietarios, para los inquilinos, para el mercado de la vivienda y en general para garantizar el derecho del acceso a la vivienda de todos los ciudadanos. Sabemos que hay gente que tiene dificultades para acceder a la vivienda y por eso planteamos una ley de vivienda que deseamos que salga y deseamos que cumpla su finalidad, pero es, insisto, independiente de la tramitación de la ley de presupuestos. ¿Está sugiriendo que con la remisión al Congreso el Gobierno ya ha cumplido su compromiso con la ley de vivienda? Cumplimos el acuerdo del Gobierno, en el seno del Gobierno, cumplimos en el momento que esa ley sale del Gobierno. Y nosotros hacemos nuestra, no solo en el Gobierno, sino también el Grupo Parlamentario Socialista, hacemos nuestra la ley que salió del Gobierno, como es lógico. Es verdad que el Gobierno tiene 155 diputados y, por tanto, tiene que sumar 21 más para conseguir mayorías y conseguir la aprobación de la ley. Esto supone lo que hacemos todos los días, dialogar con los grupos, lograr equilibrios, lograr pactos, lograr enmiendas. Nunca hemos renunciado a nada que consideremos desde el Gobierno que sería negativo para el funcionamiento de nuestro país. Nosotros, por supuesto, que estamos dispuestos a pactar, pero estamos dispuestos a pactar en los términos que consideramos razonables. Creo que encontraremos un equilibrio, creo que las fuerzas políticas progresistas en el Congreso han de saber que es muy importante la ley de vivienda, que todos hemos renunciado a, digamos, nuestra política de máximos en materia de viviendas, porque nadie tiene una capacidad en el Parlamento como para imponer ninguna norma a otros, y yo me gustaría hacer un llamamiento a las fuerzas políticas del Congreso para que lleguemos a un equilibrio en la ley de vivienda y se apruebe. No porque estemos buscando aprobar una ley más, es que es una ley especialmente importante, ese quinto pilar del estado del bienestar que ha de garantizar el derecho al acceso a una vivienda digna. ¿La situación en Cataluña y la crisis entre los socios del Gobierno ayuda o perjudica para conseguir el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña a los presupuestos? Yo creo que es independiente de la tramitación de los presupuestos e independiente del sentido de voto de Esquerra Republicana de Cataluña. A mí me preocupa la situación que tiene el Gobierno de Cataluña. Me preocupa porque creo que durante demasiado tiempo la prioridad del Gobierno de Cataluña no ha sido mejorar la vida y las condiciones de vida de los catalanes y de las catalanas, sino que han sido otras prioridades que no han conducido a ninguna parte, y a mí me gustaría un gobierno en Cataluña estable y con una voluntad clara de mejorar la vida a los catalanes y a las catalanas. Eso es lo que me gustaría. Y creo que la situación del Gobierno de Cataluña pues no es necesario que yo la explique, es bastante conocida la situación en la que están. Dicho esto, nuestra apuesta en Cataluña por el diálogo, por las mayorías amplias, por no volver a unas tensiones que fueron insoportables en el año 2017, año 2018, por buscar siempre la superación del conflicto, del enfrentamiento, de la batalla política, en el sentido de intentar que haya diálogo dentro de la ley, dentro de las instituciones democráticas y buscando el acercamiento entre personas con sensibilidades diferentes, es la apuesta del Gobierno de España. ¿Tiene la sensación de que el presidente de la Generalitat se ha plantado ante la parte más radical del independentismo catalán? Bueno, tengo la sensación que hay una parte del independentismo que está haciendo política en el sentido de intentar resolver el problema, y tengo la sensación de que hay otra parte del independentismo que se encuentra muy cómoda en el enfrentamiento, en la tensión y en no buscar ninguna solución a nada. Y por tanto, pues a mí me parece que hoy en Cataluña la mayor división no se produce entre independentistas y constitucionalistas. La mayor división es entre quien apuesta por el diálogo y quien apuesta por mirar de frente
a una persona que no piensa como tú, pero con la que tienes que convivir, porque eso es Cataluña, eso es España, eso es Europa, es un espacio de convivencia donde hay personas que piensan diferente, afortunadamente, y esa es la diferencia entre esas personas que creen que todo se soluciona con soluciones mágicas que por supuesto no llevan a ninguna parte, y los que tienen claro que la única solución para Cataluña es el diálogo. Esquerra Republicana de Cataluña ha puesto como condición para apoyar los presupuestos la reforma del delito de sedición. Tampoco tiene ninguna relación con la ley de presupuestos. Tampoco. Ha habido algunas declaraciones públicas que podían ir en ese sentido, pero desde luego nosotros tenemos claro que son dos campos diferentes. El campo de la negociación de la ley de presupuestos significa un avance en el estado del bienestar, que por supuesto ahí hablaremos con Esquerra Republicana y con todos los grupos parlamentarios que tengan voluntad de llegar a un acuerdo, y otro campo diferente es la mesa de diálogo. Fuera del marco presupuestario, ¿el Gobierno tiene voluntad de afrontar esa reforma en este periodo de sesiones? Hemos dicho muchas veces que nosotros estaríamos dispuestos a homogeneizar con el resto de legislaciones europeas el Código Penal español, pero que para eso hay que tener una mayoría. Hay que tener una mayoría que sea suficiente para llevarlo a cabo. Nosotros, por supuesto que confiamos y que por supuesto que creemos que sería bueno que nuestra legislación se pareciera a la legislación europea y no fuera muy diferente. Pero esas mayorías, bueno, pues no existen en la medida que las peticiones que se hacen son peticiones de máximos, ¿no? Y por tanto no existe ninguna mayoría en ese sentido en este momento para abordar esas reformas. Cuando en la mesa de diálogo se habla de desjudicialización de la política, ¿están hablando de los procesos judiciales abiertos y aún pendientes de decenas de altos cargos por el proceso? Desjudicializar la política es, en primer lugar, hacer política dentro de la ley y, por tanto, no judicializarla. Pero una vez que está judicializada ya la política... Claro, antes de que se abriera la mesa de diálogo, antes de que Pedro Sánchez fuera presidente del Gobierno, en Cataluña se incumplió la ley. Y como se incumplió la ley, por eso hubo consecuencias en los tribunales. Y algunas de ellas, algunos de esos procedimientos judiciales todavía están tramitándose. Nosotros queremos superar esa situación. Se supera fundamentalmente haciendo política dentro de las instituciones democráticas, dentro de la ley y llegando a consensos muy amplios, que es, por cierto, lo que pactamos en la mesa de diálogo en el documento político al que hicimos público y que alcanzamos el acuerdo en la reunión que tuvimos en julio. Esa es la base de la desjudicialización, es hacer política. Pero esos procesos judiciales abiertos y aún pendientes tienen que seguir su camino y llegar hasta el final. Por supuesto, no hay otra opción en democracia. El Poder Judicial es independiente. Hay unos procedimientos judiciales que están abiertos que tendrán que ser juzgados por los tribunales y ahí el Gobierno poco tiene que decir. ¿El Banco de España ha enfriado las expectativas o el entusiasmo de los presupuestos generales del Estado respecto al Gobierno? ¿Hay riesgo de recesión en la economía española? Hay muchas previsiones y las del Banco de España, y fíjese que yo provengo de allí y por tanto sé la profesionalidad y el rigor con el que trabajan mis compañeros del Banco de España, pero sin embargo en un momento de tanta incertidumbre tener una previsión del 2,1, tener una previsión del 1,4, del 1,7, realmente lo esencial es que todos los organismos económicos coinciden en que durante este año vamos a crecer por encima del 4% y que el año que viene vamos a crecer en torno al 2%. Eso supone un crecimiento del PIB en España de un 6% en 2 años, en un momento de incertidumbre máxima, con una guerra a las puertas de Europa, que por cierto nos recuerda la importancia de inculcar valores democráticos, para eso está la ley de memoria, y que todos tengamos claro cuáles son las consecuencias de los totalitarismos. Bueno, pues en ese contexto, yo creo que lo que ha pasado habitualmente ha sido que el comportamiento de la economía española ha mejorado las previsiones en general, y yo espero que sea así. De momento, en España el crecimiento económico es muy sólido. Digo de momento porque no podemos adelantar lo que ocurrirá dentro de medio año o dentro de un año, pero hoy por hoy todos los indicios económicos que tenemos es que el crecimiento económico en España es sólido y es robusto. ¿El impuesto temporal a las rentas altas es una armonización fiscal encubierta? Bueno, creo que es una política fiscal propia de un gobierno progresista. Un gobierno progresista como el nuestro, en la ley de presupuestos, lo que establece son
bonificaciones fiscales para los salarios de menos de 21.000 euros, que eso al final afecta, o beneficia, mejor dicho, al 50% de los trabajadores. También en los autónomos, que se les bajan las deducciones de difícil justificación, se pasan del 5% a un 7%, de tal manera que es un 2% más de ingresos netos que van a tener todos los autónomos, y a las empresas con una cifra de negocios de menos de 1 millón de euros también van a tener una bajada del 2% en su impuesto social. ¿Y por qué el Partido Socialista votó en contra de ese impuesto en el mes de junio en el Congreso de los Diputados en una iniciativa impulsada por Unidas Podemos? Mire, la situación es muy dinámica y tenemos que ir dando respuestas prácticamente al día. En este momento somos conscientes que necesitamos que la política fiscal del Gobierno sea una política en la que ayuda a las personas que tienen mayores dificultades, a las rentas medias y a las clases trabajadoras. Por eso, a los que ganan menos de 21.000 euros en IRPF, a todos los autónomos, a todas las pymes, a todas las empresas con menos de 1 millón de euros, se les ayuda y se pide un esfuerzo temporal y limitado a las personas que tienen unos patrimonios muy altos, a partir de 3 millones de euros. Creo que es justicia social. Y esa justicia fiscal que supone que las personas con un patrimonio de más de 3 millones de euros aporten algo más, esa justicia fiscal se convierte en justicia social, porque por eso podemos tener un estado del bienestar fuerte, que proteja a la inmensa mayoría de la población. Si el presidente de la Junta de Andalucía no hubiese eliminado el impuesto de patrimonio, ¿el Gobierno hubiera implementado este impuesto a las rentas altas? No sé responder a un futurible, porque no sé qué hubiera pasado si no hubiera hecho lo que hizo. Lo que está claro es que la Junta de Andalucía bajó los impuestos al 0,2% de la población, benefició a 20.000 andaluces para perjudicar a 8,5 millones de andaluces. ¿El Gobierno está pensando en algún otro instrumento que pueda evitar el dumping fiscal entre comunidades autónomas, más allá de la idea que se le ocurrió al ministro Escrivá de recentralizar los impuestos básicos del Estado? Creo que la idea fundamental en materia de financiación autonómica sería que consiguiéramos un nuevo acuerdo de financiación. Para eso es necesario que se trabaje mucho y se trabaje bien. Nosotros como Gobierno ya hicimos una propuesta, pero es verdad que fue difícil siquiera hablar con el Partido Popular, que es con quien tenemos que hablar, porque el Partido Popular, el señor Feijóo, no tiene un modelo de financiación autonómica única. Yo preguntaría al señor Feijóo cuál es su modelo de financiación autonómica, si el que defiende Galicia, el que defiende Andalucía o el que defiende Madrid. Como no tienen respuesta a esta pregunta, es difícil consensuar con el Partido Popular y que consensuemos las dos principales fuerzas políticas del país un modelo de financiación autonómica, porque mucho del estado del bienestar, buena parte del estado del bienestar, recae en las comunidades autónomas y por tanto es necesario que tengan una financiación importante. También le digo que desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, con los presupuestos que acabamos de aprobar, las comunidades autónomas van a tener un 40% más de ingresos de los que tenían en el Gobierno de Rajoy. Por tanto, esa apuesta clarísima por el estado del bienestar, por la educación, por la sanidad, por las universidades, por todas aquellas materias que gestionan las comunidades, es una apuesta indudable. En materia también de financiación, no habrá habido un acuerdo global de financiación autonómica, pero que hemos transferido un 40% más de recursos a las comunidades autónomas es un hecho indiscutible. ¿La división entre ricos y pobres es un error de bulto de este Gobierno, como dice su compañero Emiliano García Paje? Yo no creo que sea, digamos, un error que hablemos en esos términos en el debate público, ¿no? Yo no quiero, por supuesto, comentar las declaraciones del compañero Emiliano García Paje, ¿no?, al que respeto mucho, pero sí me gustaría decir que es propio de un gobierno progresista, como somos nosotros, hacer una política fiscal justa. Y una política fiscal justa es que pague más, contribuya más quien más tiene. Y hay otra política fiscal muy legítima, que es la de la derecha. La derecha quiere que quien más tiene pague menos, en perjuicio, evidentemente, de todos los demás. ¿Ve a su compañero Emiliano García Paje más cerca de la derecha en materia fiscal que del Partido Socialista? No, veo a Emiliano García Paje en el Partido Socialista y, de hecho, ha tomado alguna decisión en materia fiscal en la que también ha reducido impuestos a las clases trabajadoras y a las clases medias, que es lo que los gobiernos autonómicos socialistas están haciendo. Ahí hay una línea de justicia fiscal, que es de lo que estamos hablando, que todos ellos están cumpliendo. ¿Feijóo es un insolvente? Feijóo no es lo que creíamos que era. ¿Y qué busca Pedro Sánchez con un segundo cuerpo a cuerpo en el Senado?
con el líder de la oposición? Creo que debiera ser una muy buena noticia para todos los españoles que haya debates entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición. No le escondo que para nosotros estos debates en el Senado con Feijóo, con el señor Feijóo, bueno, pues resultan muy interesantes. Primero porque permiten al gobierno explicar todo lo que estamos haciendo en beneficio de la ciudadanía. Y en segundo lugar, porque también demostramos que no hay ningún proyecto en el señor Feijóo y en el Partido Popular. Su proyecto es destruir, derogar todo lo que estamos aprobando, todos los avances que está llevando a cabo este gobierno. Todo su proyecto político es destruirlos y es derogarlos. De tal manera que el señor Feijóo pretende derogar la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de eutanasia, la ley educativa, es decir, ese es su proyecto. Es un proyecto de demolición del estado del bienestar. ¿Qué le sugiere el titular? Feijóo y Yolanda Díaz pactan en una cena forzar la bajada del IVA de los alimentos. Me extraña enormemente ese titular. Informó, no creo que se corresponda con la realidad. ¿Informó Yolanda Díaz al presidente del gobierno de la cena que mantuvo con el líder de la oposición? Pues ignoro si en alguna conversación privada le informó, pero bueno, en todo caso Yolanda Díaz, como es lógico, igual que el señor Feijóo, tiene derecho a reunirse con quien quiera. De hecho, el señor Feijóo, esa reunión con Yolanda Díaz o esa cena se conoce cuando se hace público que el señor Feijóo se había reunido con el señor Abascal en una reunión de moderados, que alguien se avergonzó de alguien porque no la hicieron pública. Pues vayamos a otro tema igual de palpitante, que es el Consejo General del Poder Judicial. Estamos ante las últimas horas de la presidencia del ESMES al frente del Consejo General del Poder Judicial. La situación en el Consejo es absolutamente inaceptable y ya no da más de sí. No se puede esperar ni un segundo más. Es imprescindible que el Partido Popular abandone su bloqueo insistente en los últimos 4 años y renovemos el Consejo General del Poder Judicial. Ya se ha dañado suficiente la reputación del Poder Judicial, del Consejo General, y ese daño reputacional ya está llegando fuera de nuestras fronteras. Por tanto, yo le pido al señor Feijóo, le pido que no haya sentido de Estado, no haya responsabilidad, le pido simplemente patriotismo. Le pido, por favor, que piense en su país, que piense en el prestigio del Poder Judicial, que piense en el prestigio de España, que abandone las 1001 excusas que pone cada día para no renovar el Consejo y que nos sentemos para conseguir renovar el Consejo General del Poder Judicial y que vuelva a la normalidad institucional en el Poder Judicial en nuestro país. ¿Quién actúa contra los jueces del Consejo General del Poder Judicial que incumplen la ley para nombrar a 2 magistrados del Tribunal Constitucional en tiempo y forma? Mire, yo en esta materia lo que de nuevo hago es hacer un llamamiento para que hablen, trabajen y consensúen 2 nombres para ser nombrados magistrados constitucional, que lo hagan con tranquilidad, que lo hagan con sosiego, que lo hagan con serenidad, que lo hagan sin injerencias de ninguna clase, pero obviamente el Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de gobierno de los jueces en España, ha de cumplir la ley. No me puedo imaginar un escenario en el que no cumplieran la ley. Sería inimaginable. Y por tanto lo que creo es que tenemos que darles esa tranquilidad que necesitan para trabajar y que cumplan la ley pues, en los próximos días. Ministro, con todos los respetos, parece un llamamiento desesperado, pero también baldío. ¿Qué motivo van a tener para renovar el Consejo General del Poder Judicial en una semana cuando no lo han hecho en 4 años? Bueno, creo que la situación de deterioro institucional del Poder Judicial y las palabras del ESMES y su posible dimisión en el futuro son el ejemplo más evidente de esto. Creo que debería hacer reflexionar a un partido que ha gobernado España en una época, que estoy convencido que aspiran a volver a gobernarla y que no pueden hacer una política de tierra quemada, de desprestigio de las instituciones. Por tanto, sinceramente, les llamo de nuevo a que recapaciten, a que abandonen el bloqueo y a que prestigien el Poder Judicial con un pacto en el que se renueva. Ya le digo que el daño reputacional que el Partido Popular y su bloqueo está haciendo al Poder Judicial empieza a ser muy grave. Y puede ser todavía peor. Que venga un comisario europeo a España a decirnos cómo tiene que ser cómo tenemos que gestionar el nombramiento de los jueces, no es humillante para el país y no demuestra, en cierto modo, el fracaso de la política española. El comisario Reinders no viene a España para esto. Hace una visita que la ha hecho en los 27, o lo va a hacer en los 27 países de la Unión,
se emite todos los años por la Comisión Europea un informe, que es el informe sobre el estado del Estado de Derecho, y que lo que hace el comisario Reynders es que viene a los países, se entrevista con todos los actores que él considera relevantes para conocer de primera mano cuál es la situación de las distintas democracias y de los distintos sistemas judiciales en los diferentes países de la Unión. Es decir, no vino a, digamos, a hacer un llamamiento a que nos pusiéramos de acuerdo. Yo le expliqué con toda claridad cuál era el problema, le entregué un documento con las 19 excusas que había puesto el Partido Popular para no renovarla, 19 excusas variopintas, diferentes. Hubo personas que me dijeron, ¿solo 19? Y dije, bueno, es que es desde el año 2020, si nos hubiéramos remontado al año 18, pues igual hubieran sido bastantes más. Y le expliqué con toda claridad cuál era la situación en España y él lo entendió y me dijo lo que luego públicamente expresó, que era absolutamente urgente y prioritario renovar el Consejo y hacerlo de manera inmediata. Y eso es un llamamiento directo al Partido Popular. Si las medidas implementadas por el Gobierno para afrontar esta nueva crisis económica tienen un apoyo social por encima del 80%, ¿por qué el Partido Socialista no crece en las encuestas? Pues mire, creo que la pregunta es muy interesante porque plantea distintas cuestiones que hay que analizar. Que nosotros las políticas que estamos llevando a cabo desde el Gobierno tienen mayoría de apoyo social es indiscutible. La mayoría de la gente ve bien que bajemos la factura de la luz, que bajemos la factura del gas, que hagamos que el transporte público sea gratuito, que aumentemos las becas, que creemos el ingreso mínimo vital, que hagamos una reforma laboral para que la mitad de los contratos ahora sean indefinidos, que se suba el salario mínimo. Es decir, son políticas para mejorar la vida de la ciudadanía y, por tanto, merecen el apoyo de la mayoría de la ciudadanía. ¿Eso se traslada directamente a encuestas sin intención de voto? No, pero fíjese, es que no hay elecciones a la vista. Si es que en España ya hay un club de presidentes por encuesta que nunca lo fueron, al que pertenece Albert Rivera y Pablo Casado, y que seguramente va a pertenecer también el señor Feijóo. Cuando haya elecciones, la gente decidirá su voto. Pero hasta el momento, fíjese, me importa mucho más que valoren positivamente las medidas y las políticas que pone en marcha el Gobierno, me importa mucho más que cualquier otra cosa. Si es que las fotos y las encuestas, respetándolas mucho, pero son fotos en un momento en el que ahora no hay a la vista ninguna selección. El discurso ideológico que desplegó el Gobierno y el Partido Socialista después de la debacle de las elecciones andaluzas ¿le permiten al Partido Socialista discurrir por el carril de la centralidad o le alejan por el carril de la centralidad que normalmente sirve para ganar las convocatorias electorales? El Partido Socialista es el partido de la centralidad en España. El partido que tiene más implantación territorial en todos los territorios en nuestro país. Hay una implantación muy importante del Partido Socialista en Cataluña, en Euskadi, en Galicia, en Huelva, en Canarias, en Baleares, en todos los territorios de nuestro país. Y además nosotros somos un partido de gobierno que siempre ha gobernado mirando por la inmensa mayoría de la ciudadanía y, por tanto, en una posición de centralidad indudable. Por supuesto que somos un gobierno progresista, que somos un partido progresista, que queremos que nuestra sociedad avance y lo hacemos con políticas como estamos demostrando en este gobierno. De tal manera que yo creo que el Partido Socialista, y así se demostrará en las elecciones futuras, sigue manteniendo la centralidad en el sistema político español. ¿Y cómo explica que un 8% del electorado del Partido Socialista hoy diga que está dispuesto a votar al Partido Popular? Ya le digo, es mucho más importante que ese 8% del electorado y que la inmensa mayoría del electorado piense que lo estamos haciendo bien en el gobierno, que estamos gestionando las crisis bien, tanto la primera de la pandemia como ahora la provocada por la guerra en Ucrania, y que estamos haciéndolo desde una perspectiva progresista para intentar beneficiar a la inmensa mayoría del país. ¿Que Sánchez revalide el segundo mandato depende del éxito o el fracaso del proyecto político o del espacio político que pretende liderar Yolanda Díaz? Bueno, en un escenario con un Parlamento tan fragmentado, les recuerdo que las Cortes en este momento, el Congreso de los Diputados, es el Congreso más fraccionado de la historia de la democracia. Nunca hubo tantas fuerzas políticas en nuestro país. Y aún así estamos sacando adelante todo. Hemos aprobado, con la ley de memoria y las dos leyes que se aprobaron ayer en el Senado, 169 iniciativas legislativas en lo que va de legislatura. Y esto significa, simple y llanamente, que es el gobierno más transformador de la historia de la democracia, el más transformador.
en materia de avances sociales, en materia de sistema económico y productivo de nuestro país y también de defensa de las libertades y de valores democráticos. Acabamos ya, ministro. Dice la derecha mediática que los varones del Partido Socialista se están organizando ya para enterrar el sanchismo y relevar a Pedro Sánchez. Pero ¿eso fue en la sección de ficción o en la sección de actualidad? Cuando llegue el posanchismo, ¿hay que tener en cuenta el nombre de Félix Bolaños? Mire, a Pedro Sánchez tiene tanta potencia, tanta capacidad y tanta vida política por delante que cuando él decida dar un paso a un lado, yo seré un anciano. Pues muchas gracias. Muy bien.